Clase número 22. Las pruebas y los desafíos. Y la relación entre guías, pruebas y desafíos. Todo esto se trata de procesos. Y esta es la idea que quiero transmitir. Porque aunque ya lo he mencionado en algunos otros vídeos, quiero enfatizar la idea de que cada vez que se te presenta una energía sagrada en tu vida, ya sea a través de sueños, de visiones interiores, de intuiciones, de sincronicidades, etcétera, etcétera. Si tú tienes una sensación o, estás notando que hay algo, una realidad sagrada que se está haciendo presente en tu vida, debes dar por sentado que lo siguiente que va a pasar es que tu vida entera se va a tener que poner como a prueba, se abre una encrucijada. La encrucijada trata acerca de si vas a aceptar e integrar esa energía sagrada en tu vida o no. ¿Y cómo lo vas a hacer? Porque esa es otra. Es decir, que ojo con las encrucijadas, ¿vale? Que traen y conllevan más diversidad de lo que parece. Que no todo es vida o muerte. O sea, ni blanco y negro, ni bueno y malo. Es que a veces, pues la encrucijada trata más acerca de cómo vas a manejar una nueva situación y si te vas a moldar a una oferta que se te hace o no. Entonces, los guías. Los guías son todo un tema, como ya he dicho varias veces y ya los he mencionado en varios vídeos, pero es necesario volverlos a traer sobre el tapete. Es necesario volver a decir que todo el mundo, absolutamente todo el mundo tiene guías. Porque Dios, vamos a decir, la energía creadora, no deja a nadie sin asistencia y sin compañía protectora. Aunque, vuelvo a decir, que los guías no son necesariamente protectores, pueden serlo, pero puedes tener un guardaespaldas que no es un guía, ¿me explico? Los guías tienen más una cualidad, digamos, de saberte orientar y de saberte aconsejar. Para esto, pues es útil ver el vídeo que subí ayer, un vídeo sobre el ángel Rafael, que está en la lista de reproducción sobre rezar. Rezar número 5, el ángel Rafael. El caso de Rafael, o sea, la historia que cuento allí, que es una historia bíblica, es un buen ejemplo de historia que simboliza, representa, como le queráis llamar, lo que un guía puede hacer por ti. O sea, esto es lo que es un guía. Vale, que igual no todos son pues como Rafael. Rafael es solo una energía sagrada entre muchas, ¿vale? Pero quiero decir que tiene esta cualidad de que por un lado te acompaña, sobre todo en etapas desafiantes, en caminos que no conoces. Es decir, es perfectamente claro que los guías acompañan en el proceso de crecimiento y en los desafíos y en los tránsitos de la vida. Para eso los envía Dios, ¿vale? O sea que los guías te acompañan, pero además te orientan, te dicen por aquí y por allá. Si tienes un problema, como le pasó a Tobías, que un pez agresivo le ataca, le muerde el pie, el guía sabe lo que hay que hacer. Y le dice, pues coge el pez y no sé qué, no sé cuántos. Si hay problemas, pues él va dando consejo y va dando orientación hasta que a largo plazo se resuelve algo. Se atraviesa el desafío con éxito. Hay gente que a lo mejor solo nota un guía, como el caso de Rafael, de Tobías y Rafael, y solo va a ser ese. Y hay personas que tienen, el ecosistema, como digo yo, que notas varias presencias. Hay una serie de guías en general, que es como una nubecilla de seres, como yo digo, o sea, un grupo, y luego tienes varias presencias más dominantes, más unas entidades ya muy marcadas, de carácter muy específico, que suelen convertirse como en tus clásicos, ¿no? Esto también puede pasar, hay gente que funciona así, de manera ecosistemática. Y finalmente, también hay gente que puede llegar a un momento, una etapa en la que, que sienta las cosas de otra manera y que note que llegue a otro nivel, vamos a decir,
bueno, yo hablo de lo que conozco, pero me consta pues que hay personas que, bueno, pues atraviesan diferentes etapas y llegan a funcionar de otra manera, siguen teniendo guía, pero a lo mejor pues no lo nombran como yo lo estoy nombrando. La cuestión es remarcar que todo el mundo tiene guía. Todo el mundo tiene guía porque esto va con la naturaleza. O sea, no es que lo diga yo y que yo me empeñe, es que la naturaleza es así. ¿Por qué una bellota le brota los brotes y sale en forma de roble? Pues ¿por qué no brota una bellota y sale un peral? Bueno, pues porque la bellota tiene una guía interna que le dice por dónde crecer, de alguna manera. Tiene que ver con sus ancestros, con sus mayores, con de dónde viene. O sea, hay un modelo ideal, hay como el maestro roble, es como el dios roble, por así decirlo. Si lo podemos... O sea, si lo mencionamos en términos así, en términos paganos, sería el dios roble. El dios roble enseña a los robles pequeños cómo crecer, incluso aunque estén separados del resto de sus mayores. Aunque sean una semilla dispersa, separada en el mundo y que parezca huérfana de todo, el dios roble está allí y le dice, mira, no te preocupes, te está pasando esto y esto, y le acompaña en su crecimiento. Entonces, esto, bueno, vuelvo a sacar este tema de la relación entre los guías, las cuestiones ancestrales y el molde del alma, por así decirlo, como se ha dicho a veces en algunos caminos chamánicos. Es decir, que las almas tenemos como un diseño, unos potenciales originales que nos hacen ser de una manera y no de otra. Y los guías, de algún modo, los guías que nos corresponden a cada cual, están relacionados con esos potenciales y con esas formas que tenemos que desarrollar. Porque, claro, nos tienen que acompañar para que nos convirtamos en lo que debemos ser. Por lo tanto, pues como ya dije una vez, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes el potencial de convertirte en un maestro pastelero, pues te van a enviar a un guía que sea un maestro pastelero. O que te ayude a hacerlo, porque si no, no tiene ningún sentido. No te van a enviar un zapatero para que te enseñe a hacer pasteles, para que te acompañe en la cocina. ¿Me explico? Entonces los guías siempre están asociados con los potenciales de nuestra alma y están, digamos, enviados por Dios para acompañarnos en nuestras etapas de crecimiento, de desarrollo, de encrucijadas y de metamorfosis hacia la persona en la que nos tenemos que convertir. Aprovecho ahora para unir esto con un vídeo que se titula Las gafas de la muerte, en el que precisamente el tema que se trae sobre el tapete es en qué persona te conviertes. En el momento de la muerte vas a ver la persona en la que te has convertido. Entonces, tiene que ver con este tema. Es decir, el juicio que el alma elabora en el momento de la muerte no es solo si me he portado bien o me he portado mal, sino si te has llegado a convertir en aquello que tenías que ser. Es decir, si eras una bellota de roble, ¿te has llegado a convertir en un roble o has vivido tu vida tratando de ser peral? Que igual has sido muy buena persona, pero quiero decir, ¿has desarrollado tus potenciales? ¿O eres todavía un roble disfrazado de peral para quedar bien o para ser aceptado por un colectivo, o por una persona, o por una pareja, o por tu mamá o por tu papá, porque querían que fueras un peral y tú te has esforzado y has sido buena niña, pero en realidad eras un roble? Entonces, bueno, esto puede sonar como un poco duro y despiadado, pero forma parte de las cosas que uno debe plantearse si quiere realmente desarrollar sus potenciales innatos, genuinos, los que Dios le dio antes de venir a nacer. ¿Ok? Entonces, bueno, no es que si te vas a morir y descubres que has estado viviendo como si fueras un peral, no es que te vayan a reñir y a decirte muy mal, pero a ti te va a dar lástima. O sea, te va a dar cosa y vas a decir, jo, pues ahora, ¿qué hago? Porque ahora, ¿cómo voy a ser roble si ya no me queda tiempo? Bueno, ahí entramos con pues una serie de otros temas, ¿no? Hay quien dice, bueno, la reencarnación lo va a solucionar, otras veces pues otros pueden pensar, bueno, después en el más allá intentará hacer actos de roble desde el más allá, en fin. Ahí quedan abiertas las cuestiones porque el alma continúa su camino y bueno, pues buscará maneras de reparar eso, pero se trata de aprovechar
la vida física mientras la tenemos. Los robles deben ser robles, los perales deben ser perales, los granados deben ser granados y los rosales deben ser rosales, y etcétera, etcétera. Y yo pues me gusta mucho tener azucenas en el mes de junio y me cuesta muchísimo lograr que florezcan porque son plantas delicadas, pero mi felicidad es ver a las azucenas siendo azucenas, y cuando me venden un bulbo y me dicen es de azucena y luego resulta que no, que es un lirio moderno, de los que huelen casi mal, que no tienen la forma de la curvatura y de la delicadeza de la azucena, bueno, pues me disgusta un poco. El lirio, pues el lirio está bien, el lirio moderno, estos nuevos híbridos, vale, está bien, es bonito también, es bonito. Pero claro, pues yo como jardinera, pues estaba buscando la azucena. Entonces, bueno, pues a mi entender, a Dios le pasa un poco lo mismo. Dios para mí es el gran jardinero, yo lo he dicho a veces, mi Dios es jardinero. O sea, mi concepto de Dios, mi Dios es jardinero y mis ángeles son jardineros. De hecho, ellos me lo han dicho a veces así, somos una especie de jardineros. Por eso tantas metáforas con las plantitas y los animales, porque los jardines están llenos de plantitas y de pajaritos y de cositas. Entonces, bueno, pues eso sí. Llegas a morir y te das cuenta de que tenías que ser azucena, pero te hibridaron, te hicieron cosas raras, te convirtieron en un lirio. Bueno, no pasa nada, si también se te va a valorar, pero Dios va a seguir intentando tener azucenas en su jardín, ¿me explico? Así que hay todo un camino ahí para reparar y para ser leal a los potenciales de origen. Y bueno, pues ahí estamos todos. Bueno, todas estas vueltas son para zarandear un poco las estructuras de ideas y para retomar un poco ciertos hilos temáticos que ya han sido tratados en cierto modo en las clases, pero los vuelvo a traer porque pues después del momento que conté en la clase anterior, bueno, pues ya tenía 3 sueños acumulados, 3 sueños de presentación con energías sagradas que yo todavía no lo sabía, pero iban a ser mis guías. Iban a ser guías, estaban allí en calidad de guías enviados por Dios. Alguien puede argumentar, bueno, pero a Miguel lo llamaste tú. ¿Cómo sabemos que es Dios el que te lo había enviado? ¿No es más bien tú que lo llamaste? Bueno, esto tiene una explicación. El alma a veces recuerda a qué guías le han dado y qué protectores le han dado, y entonces los puede sentir, los puede intuir, los puede llegar a llamar, los puede llegar a buscar en vida, porque se acuerda o le queda un eco de eso. Entonces tú puedes estar llamando a Miguel y Miguel viene, claro que viene porque es tu guía. Lo que pasa que, bueno, en esta situación que yo he contado en la clase sobre Miguel, bueno, pues hay un encuentro, un primer encuentro así un poco tenso, porque claro, o sea, no era digamos, la situación no estaba del todo ordenada, yo estaba muy despistada. Estaba llamando a Miguel como si tuviera que cuidarme a mí solamente, ser mi servidor, por así decirlo, y resulta que era más bien al revés. Yo tenía que ponerme al servicio de la vida y de Dios, eso era lo que se esperaba, y Miguel pues me tenía que guiar en eso, pero no estar solucionándome cosas que además muchas de ellas se debían precisamente al desorden de mi vida. Es decir, que bueno, los guías cuando se presentan en tu vida, pues claro, una de las primeras cosas que se ponen a hacer es tratar de ordenar el desorden de tu vida. Que no es un desorden literal muchas veces, sino del tipo, estás tratando de ser peral cuando eres un roble, o estás pidiendo ayuda para tus deseos y caprichos personales cuando resulta que a lo mejor te comprometiste en el más allá a trabajar por tales y cuales acciones en el mundo, por tales y cuales, ¿cómo se llama? Intenciones, misiones, no sé cómo se le quiera llamar. Y resulta que lo has olvidado y entonces, bueno, estás llamando por ayuda, pero estás pensando solo en ti misma. Y claro, pues no. O sea, que a veces sí, que uno tiene grandes problemas y preocupaciones y es completamente lícito pedir solo por uno mismo. Pero, o sea, uno cuando llama en sueños a un ángel,
nada menos que a Miguel, además, que es un ángel con autoridad importante y tal. Hombre, pues bueno, no suele funcionar cuando todo se intenta derivar solo a uno mismo, porque las cosas no funcionan así. O sea, Miguel no está para limpiarte los zapatos porque has pisado porquerías por el camino porque estabas despistada, me explico, ¿no? Miguel te va a decir, bueno, a ver, vamos a ver si enderezamos tu vida y nos ponemos aquí, nos ponemos de otra manera. Entonces, bueno, una vez más o menos explicado y reexplicado y matizado una vez más lo que son los guías, y una vez que he dicho que todo el mundo tiene guías y que tienen que ver con ayudas específicas que Dios envía para que cada uno desarrolle sus auténticos potenciales, ahora voy a hacer una ampliación. Es decir, todo el mundo tiene guías, pero luego además las personas pueden haberse comprometido en el más allá o en el cielo antes de venir a nacer para desarrollar un camino, digamos, de mayor compromiso espiritual. Un camino consagrado. Vale, vale, aquí se bifurca la cosa. ¿Sabéis lo que he hablado de las encrucijadas, no? Bueno, cuando vienen los guías, siempre producen una reordenación de la vida, siempre producen una encrucijada. Tú vas a ser desafiado a través de una serie de situaciones y de eventos, y a lo largo de meses normalmente, para ver cómo te comportas y qué decisiones tomas en relación a la energía sagrada de tus guías, ¿vale? Y eso se cumple para todo el mundo, ¿vale? Y esas pruebas van a estar ahí. Pero además, si en el caso específico de tu alma, que no es la de todo el mundo, ¿vale? Pero hay almas que vienen con eso, y por eso quiero hablar de ello, porque no se les dedica mucho espacio o mucha cosa en otros medios. O por lo menos en España, siglo XXI, en esta sociedad donde vivo. Entonces puede que tu alma sea una de estas almas que tienen vocación, es decir, que vienen como desde Dios ya destinadas a vivir de manera consagrada. Vivir de manera consagrada, ¿qué significa? Asumir un compromiso mayor con Dios y de caminar con una serie de fuerzas sagradas que van más allá de guías, que sí, son guías, pero, en fin, que van a estar mucho más presentes en tu vida con el fin de consagrar tu vida a determinadas tareas espirituales, específicamente espirituales. Entonces, la encrucijada que se le puede presentar a una persona, si se le presentan guías y además se espera de ella que viva como alma consagrada, y ese era mi caso. Ese era mi caso porque vuelvo a citar el famoso sueño que tuve a los 14 años, en el que se esperaba que yo fuera a diferentes lugares del mundo, que yo diera paz a los espíritus, que pusiera paz en los lugares. Bueno, había allí toda una cosa que indicaba un camino consagrado. Eso no es cualquier camino, ¿vale? Ese sueño me estaba indicando, mira, tú no viniste aquí simplemente a, qué sé yo, a trabajar de secretaria o yo qué sé, o a ocuparte de no sé qué en un, yo qué sé, a crear yo qué sé, un supermercado. No, espérate, tú estás aquí, viniste para otra cosa, ¿vale? Y es muy difícil además compatibilizar ciertas labores con determinados trabajos, digamos, profanos. O sea, tienen que poder encajar. No es que no vayas a poder trabajar para ganar un sueldo, no es que no vayas a poder hacer ciertas cosas, pero tienen que ser compatibles. Y no es tan sencillo, porque las vidas consagradas implica asumir una serie de normas que los demás no asumen, no tienen. Entonces estas normas son límites fuertes que, bueno, son incompatibles con determinadas actividades. Así que, claro, ese es el tema. El tema es que si se te presentan guías, vuelvo a decir, te van a poner a prueba, ¿vale? Esto es para todo el mundo. O sea, si tú tienes un sueño con X o estás tratando
O sea, de, qué sé yo, unirte más a la Virgen María porque sientes que es es una energía que, bueno, se te aparece por todas partes, sientes que hay algo que te llama y que quieres, qué sé yo, su orientación. Es por poner un ejemplo. O cualquier cosa, el espíritu de no sé qué cosa de la naturaleza. Bueno, si eso está ahí, te está reclamando, por así decirlo, y tú sientes con todo tu cuerpo, con todo tu ser, que eso tiene que enseñarte algo, bueno, pues da por sentado que vas a tener situaciones en tu vida diurna que te van a ir poniendo en el desafío de tomar decisiones para ver cómo actúas y cómo reaccionas. El guía te está poniendo a prueba, Dios te está poniendo a prueba utilizando a esos guías o a esas fuerzas sagradas que te ha enviado. Te están poniendo a prueba para ver cómo actúas. Según cómo actúes, se irá más adelante con el tema o dirán, uy, esta alma está muy verde, volvemos a empezar o hay que dar más tiempo. A veces, en el peor de los casos, incluso decisiones que tomas son tan desagradables para esas fuerzas sagradas que dicen, no, yo con esta alma no, porque mira lo que ha hecho. Dice que quiere estar conmigo, que no sé qué, está rezando tal y cual, pero mira lo que está haciendo. Mira cómo se desentiende de esto, mira cómo hace con aquello, mira qué tal, mira qué cual. Entonces, a veces, pues los guías que se han acercado toman distancia. Este es el peor de los casos, como digo, toman distancia y dicen, bueno, a ver qué pasa en el futuro, pero se desentienden, porque claro, uno no puede desafiar así al cielo nomás. El cielo te trae dones, te trae ofertas, te trae guías, te trae ayuda, pero ahora imagínate, volviendo a la historia de Tobías y Rafael, que Tobías fuera un malcarado y que tratara mal a Rafael, que le faltara el respeto, por ejemplo, que se pasara por el forro sus consejos. O que incluso, pues eso, que hiciera cosas completamente contrarias. Hombre, pues a lo mejor Rafael se hubiera enojado o le hubiera dicho, bueno, majo, pues ya te espabilarás. Allá tú, sal adelante tú solo con todo este percal a ver cómo te las apañas. Ya, si eso luego, bueno, ya rezas a Dios y le pides que lo arregle. Esto es la situación, o sea, esta situación se da en la vida de más personas de las que parece. Pero bueno, como digo, este es el peor de los casos. En realidad, pues suele haber pues un proceso de encuentro. Es decir, el alma que recibe la cercanía de guías y que los siente, que los empieza a intuir, pues intenta acercarse. Es decir, intenta hacerse compatible con esa guía y esa enseñanza. Y esto es un proceso del alma, que es un proceso profundo, que no tiene tanto que ver con el yo, sino con las partes profundas del ser. Lo que pasa es que a veces el yo más consciente, el yo más superficial, está muy despistado y está saboteando los intentos del alma. El alma a lo mejor está más bien orientada de lo que parece y está tratando de seguir su camino, pero la parte, digamos, superficial de la personalidad de esa persona, pues está haciendo tonterías muy grandes y es un problema. Por eso una de las cosas que más ayudan en este camino es todo el trabajo del autoconocimiento. Y yo por eso a veces he aconsejado, que todo lo que es terapia de autoconocimiento, terapia corporal, de entrar en contacto con las propias sensaciones, con los propios sentimientos, con las emociones enquistadas, con los pensamientos ocultos de uno mismo, todo esto ayuda. Desbroza camino. El autoconocimiento es útil para siempre, porque va a desenmarañar cosas de tu ser y va a abrir camino al alma. El alma va a poder llegar más a tu consciencia. Y eso va a facilitar a su vez que la conexión con los guías se vuelva mejor, más fluida, o que incluso pues, puedan abrirse camino hacia tu consciencia y te puedan guiar hacia una etapa mejor. Vale que desde la perspectiva de la psicología todo esto de los guías pues no existen entidades o no se tienen en cuenta o se interpretan como partes de uno mismo, pero para mí esto es como negar la naturaleza y su diversidad. Una vez más diré que del mismo modo que cuando paseas por el campo no estás solo tú, sino que hay un montón de seres, pues en el plano espiritual es igual. No está solo tu alma.
puede ser que tu alma tenga muchas facetas, pero no estás solo tú. O sea, no están solo las facetas de tu alma, hay también otros seres y otras entidades, hay otros mundos. Entonces la diversidad existe, aceptarla y conocerla es un buen camino para la paz y para poder desarrollar mejor el propio camino. Bueno, entonces en el caso de las almas que tienen la vocación de vivir de manera consagrada, la exigencia es mayor, ¿vale? Porque lo que está en juego en esa encrucijada, cuando se le presentan sus guías o su guía, porque puede ser solo uno, pueden ser varios, bueno, pues cuando se te presentan y si tu destino ideal, querido por Dios y querido por tu alma, digamos, el compromiso que trajiste al nacer es vivir de manera consagrada, la encrucijada va a ser más intensa y las pruebas y los desafíos van a ser mayores, porque lo que está en juego pues es mucho más grande, o sea, grande en el sentido de que se espera que asumas responsabilidad mayor, se espera que llegues algún día a trabajar de manera activa ayudando a otras almas en el plano espiritual, por ejemplo, o de otras maneras. En un contexto católico, una vocación de vida consagrada podría expresarse, pues qué sé yo, con una mujer que hace los votos para ser monja o un hombre que hace los votos para ser monje o para ser sacerdote. Bueno, en otros contextos religiosos pues hay otros caminos. Pero luego pues hay religiones y contextos en los que no hay digamos, un camino hecho, estándar de vida consagrada. Pero igualmente esto existe. Inclusive, por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es decir, por ejemplo, la tradición hebrea, que no hay un camino estándar de decir, no hay monjes, ¿vale? No, la vida, digamos así, de este tipo, esto no es de la tradición hebrea, ¿vale? Generalmente todas las personas tienden a hacer familia. Y esto es lo que se considera más sagrado en el judaísmo, la familia. El matrimonio, los hijos, el cuidado de la familia, esta es la tradición bíblica de raíces. O sea, esto es lo que está expresado en todo lo que llamamos el Antiguo Testamento. La cuestión monacal y de los celibatos viene mayormente de Oriente y de otros lugares. Es decir, que no viene de las raíces judías, aunque sí se sabe que había algunas comunidades que tendían un poco a esto y se sabe que, pues algunos de los profetas pues estuvieron solos durante parte de su vida o durante su vida, que no estaban casados, ¿vale? Pero vamos, que no hay un camino, no es como decir, mira, en el antiguo pueblo de Israel pues ibas a tal sitio y te hacías monja, no, pero sí existía la posibilidad de hacer un voto personal, privado ante Dios, ¿vale? Esto está expresado en la Biblia, de esto se habla. Estos votos privados además están estipulados en la parte de las leyes de la Biblia. Se dice que, pues hombre, si tú haces un voto ante Dios y has prometido que vas a consagrarte de esta y cual manera y que durante tanto tiempo, pues qué sé yo, no vas a hacer tales y cuales cosas y vas a hacer, bueno, pues eso lo tienes que cumplir. Los votos ante Dios son una cosa muy seria. Es decir, desde la perspectiva bíblica, eso no se puede deshacer así como así. Vamos, era una cosa muy complicada. No me quiero enrollar ahora con eso, pero es parte de las cosas que yo he investigado, ¿no? Pues para saber, para poder entender una serie de cuestiones y tal. Entonces, quiero decir que incluso en una religión como esa, que no tienes conventos, ni monasterios, ni todo eso, y que ya, hace 2000 años que los judíos no tienen templo, incluso así se sigue conservando la cuestión del voto personal. La promesa personal hecha a Dios, la consagración personal. Así que, esto está por todas partes, es lo que quiero decir. Y pues hay
religiones nativas o indígenas, donde también esto se expresa de muchas maneras. Yo, por ejemplo, uno de los libros que más me han gustado, que más me han marcado, impresionado en el buen sentido de la palabra, de las biografías de hombres santos indígenas, pues es la biografía que me leí de Cuervo Loco, Fool's Crow, un nativo norteamericano, un nativo de lo que hoy se llama Norteamérica. Bueno, y este señor, él lo decía, somos personas sagradas. Él era un hombre consagrado y habla de la diferencia entre ser un hombre consagrado y no serlo. O sea, llevaba una vida pues muy exigente, tenía más responsabilidad que los demás. Había muchas cosas que no podía hacer si quería estar en funciones para poder ayudar a su pueblo, con tareas espirituales, con tareas de sanación, de orientación. Bueno, pues era lo que vulgarmente llamaríamos un chamán, aunque él no se autodenominaba chamán. Era un hombre espiritual, un hombre del espíritu, un consagrado. Entonces, bueno, pues como digo, en todas las culturas y en todas las zonas del mapa ha habido personas así, hombres y mujeres, que de una manera específica se consagran y entonces pues asumen una serie de responsabilidades. La consagración no es un privilegio, o sea, no es que, mira, Dios quiere más a unos que a otros, les envía más guías o les envía más cosas porque son sus preferidos, sino que normalmente Dios envía más asistencia a los que más asistencia tienen que prestar. ¿Me explico? O sea, es decir, cuanto más tarea espiritual con las almas hayas asumido o se espera que tú hagas, más orientación te tienen que dar, porque claro, es una responsabilidad muy grande. Por así decirlo, vamos a imaginar, no es lo mismo que te encarguen conducir un carro de los antiguos, un carro de estos de madera, tirado por un par de bueyes en el que vas a llevar, qué sé yo, una familia, la vas a llevar de un pueblo a otro y vas tranquilamente con tu carro tirado por bueyes de un pueblo a otro. Eso es una responsabilidad porque eres la que lleva el carro y necesitas tener una serie de aprendizajes, ¿vale? Pero no es lo mismo eso que te digan, bueno, vas a llevar un tren o un autobús lleno de gente y además no es de un pueblo a otro, es de un continente a otro o de una punta de Europa a otra, qué sé yo. Bueno, eso es una responsabilidad mucho más grande y hay mucho más aprendizaje a realizar con determinadas cuestiones, tanto de la atención de toda esa diversidad de almas como de las cosas, digamos, técnicas o de todo lo que implica colaborar, o sea, a facilitar el tránsito con una cosa como un autobús o un tren, ¿me explico? Que entonces a veces parece que a unas personas se les da más conexión en la energía con determinadas fuerzas sagradas que a otras, pero siempre está todo medido por Dios de una manera bastante justa y bastante precisa en relación a lo que se espera que esa alma haga por otras. Voy a poner un ejemplo, ya mega ejemplo, para que la gente me entienda. Pongamos el caso de Moisés. Claro, que se le aparece Dios en una zarza ardiente y habla con él y tal y cual. Bueno, pero es que ¿qué es lo que se esperaba que hiciera Moisés? Pues Dios ya lo tenía pensado. Entonces, claro que le da un montón de dones y capacidades a Moisés. Y vamos, capacidad de, mira, usar una vara y hasta abrir el mar rojo y ¡pum! ¡Hala! Que dicho sea de paso, cuando he hablado de almas puerta y almas que abren camino, bueno, pues anda que Moisés pues no fue un alma de estas, pues claro, era un alma de estas. Pero claro, todo ese poder, ¿por qué se le daba? Pues se le daba pues porque tenía que ayudar a miles de personas a liberarse, miles. Entonces, claro, es una responsabilidad muy grande. Entonces, bueno, Dios da mucho al que espera que haga mucho. Si es que siempre es así, es bastante matemática la cosa. O sea, Dios no tiene favoritismos. Es extraordinariamente preciso y justo. Entonces, bueno, todo tiene un porqué, todo tiene un sentido. Y normalmente, o sea, lo que se le da a una persona tiene que ver con lo que se espera
que desarrolle en cuanto a sus potenciales y con lo que se espera que haga en relación a los demás. Si además tu alma tiene un llamado a vivir de manera consagrada, bueno, habrá que ver qué clase de consagración se espera de ti. Si es una consagración tipo monja de clausura que va a rezar, pues las pruebas y los desafíos que se te van a poner tendrán que ver con eso. Tendrán que ver con ponerte a prueba para ver si de veras es lo que quieres hacer o en realidad no. En realidad no estás buscando ni soledad, ni silencio, ni recogerte, ni rezar, sino que estás buscando otra clase de vida o la estás eligiendo, a pesar de que tu alma a lo mejor pide la otra. Es decir, bueno, las pruebas y los desafíos se te van a poner en ese sentido. Si tu vida consagrada tiene que ver, como era mi caso, ¿no?, en ayudar a almas de muertos, entonces las pruebas y los desafíos te van a conducir hacia situaciones con muertos, lógicamente. Y si yo hubiera tenido esta información hace 21 años, no hubiera vivido todo de la manera tan tormentosa, turbulenta y conflictiva como la viví, cuando finalmente llegó mi iniciación. ¿Por qué? Pues porque yo no me esperaba en absoluto lo que llegó a suceder. Yo había soñado con Miguel, me había pedido que ayudara, había soñado con Anubis, y a pesar de todo todavía no estaba pensando, no me estaba acordando en ese momento de mi vida de que a los 14 años había descubierto que mi vocación y mi cosa sería ayudar a los muertos. Ya ni me acordaba de aquello, no estaba en eso. Entonces, bueno, pues para mí está claro que, vamos a decir, que el universo iba a conspirar para traerme un gran evento con muertos y que fuera un evento de tal calibre que me generara, pues eso, una tormenta y una encrucijada intensa de la que yo no iba a poder escaparme. Porque a veces pues uno se escapa. Como ya he dicho, a veces el alma lo tiene claro, pero la parte consciente empieza a hacerse la evasiva y se va escapando. Entonces Dios a veces te va poniendo como en un embudo, te va generando pues como un acorralamiento para que no te escapes de la prueba, del desafío y de la encrucijada, y ver a ver si ya te encaminas o no. Y todo eso pues va a tener que ver con eventos de tu vida. O sea, esto, la prueba final, las ecuaciones, las encrucijadas, todo esto al final no es solamente un tema de pensarlo, no pensarlo, no son debates mentales solamente, es que se expresan a través de hechos, se expresan a través de vivencias. Y cuanto más separado estás de las intenciones de tu alma y de los compromisos de tu alma, más conflictivas pueden vivirse estas vivencias, más tormentosas y más complicadas. Porque hay un debate ahí, hay una controversia, hay una oposición incluso entre partes del ser y esa realidad que está llamando a tu puerta y te está diciendo, ¿de verdad querías este camino? ¿Qué vas a hacer ahora en esta situación? ¿Qué vas a elegir? ¿En qué te vas a convertir? Como decía el de las gafas de la muerte, ¿en qué te vas a convertir si tomas esta decisión o tomas esta otra? Bueno, esto lo dejo aquí porque es suficiente. Ya he removido bastante el tema, pero continuaré, por supuesto. Pero voy a terminar haciendo de nuevo el matiz o la explicación recurrente de decir, vale, hay que tener en cuenta que aunque todos estáis llamados a entrar en contacto más y mejor con vuestros guías, o es decir, con la guía espiritual que Dios quiere para vosotros, para vuestras almas, sea con un contacto consciente con los guías o no, sea a través de intuición, de sensación, que sí, que vale, que los guías son para todos, no todos están llamados, por otro lado, a consagrar su vida, a vivir como almas consagradas. Y esto es más raro, ¿vale? Esto no es tan común, no es para todo el mundo, pero el que está llamado lo sabe. Bueno, por lo menos a determinadas edades. Yo llego a un momento de mi vida que lo supe, o sea, me di cuenta de esta realidad. Me costó llegar a comprender esto, pero cuando lo comprendí fue clarificador.
Fue también como una manera de, no sé, un parteaguas, ¿no? De decir, es que tú eres una persona consagrada y tienes que vivir de manera consagrada y punto. Y los demás que digan misa, y toda la gente que se pone a opinar sobre tu vida y a dar consejos que no tienen en cuenta tu consagración y que se la suda, por así decirlo, que incluso te dan consejos contrarios, porque esto también me ha pasado. Gente a la que no le has ni pedido consejo se permite recomendarte que hagas justo lo contrario de lo que tus guías te están diciendo, justo lo contrario de lo que los sueños te están mostrando. Que esto es como decir, bueno, o sea, sería muy fuerte, ¿no? Si yo hiciera caso, pero sí te puede pasar, porque estamos en un mundo lleno de caos y de confusión y la gente no suele tener en cuenta que alguien puede estar llamado a vivir de manera consagrada, aunque no sea monja o monje, digamos, al estilo estándar que se conoce en el cristianismo o en el budismo, ¿eh? O sea, puede ser que estés llamado a vivir de manera consagrada sin pertenecer a esas religiones. Entonces, bueno, esto, a partir de determinada edad, hay almas que lo saben, y yo me he encontrado con gente que lo sabe. O sea, que tienen esa intuición, y si no se aprende a vivir con esa realidad y si no se entiende lo que esa realidad significa, el sufrimiento empieza. Porque las pruebas no dejan de llegar, pero aunque el alma está intentando vivir su consagración, hay un montón de obstáculos tuyos, de partes de tu ser y del mundo que te rodea, de tus relaciones, que van a intentar evitar. O sea, que vivas la consagración, que te termines de consagrar. ¿Por qué? Porque sienten que eso les separa. Sienten que eso te pone en otra órbita, en otro nivel, en otra historia, y no quieren. Prefieren que seas la de siempre o prefieren que estés, digamos, en la misma sopa de todos los demás. Y bueno, hay toda una serie de temas con esto. Entonces, bueno, pues por esta razón yo explicaré más acerca de este tema, a pesar de que sé que es para minorías, pero igualmente las minorías importan. Así que bueno.